Cuando vamos al corazón de Dios, a la palabra, si algo tengo claro es que Dios ama las cosas que crecen. Dios ama las cosas que crecen. Por ejemplo, si te fijas, no hay nada que suceda ya que se cree y venga a este mundo ya completamente desarrollado. Todo viene en pequeño formato, pero con la capacidad de multiplicarse. Un bebé ya no viene adulto, nace, se concibe y primero es un pequeño embrión, son pequeñas células que se van multiplicando, van creciendo y tardan meses y meses en llegar a nacer. Y una vez ha nacido, no nace ya completamente desarrollado, sino que necesita décadas para llegar, ¿no?, a estar completamente desarrollado. ¿Cuántos saben que a Dios le encantan los procesos? Todos los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que a Dios le encanta? Hay una palabra que odiamos prácticamente todos los que creemos en Jesús, que es la palabra tiempo, ¿no? Cada cosa a su tiempo, ¿no? Es decir, te da una bendición o te da una palabra y a su debido tiempo, ¿no? Entenderás todas las cosas. Pero ¿cuántas veces Dios crea el producto final? Prácticamente nunca. Lo que Dios hace normalmente es poner una semilla que crece y se desarrolla hasta completar su propósito. Fíjate incluso la creación del mundo. No la creó en un día, ¿vale? No voy a entrar en si es un día natural o periodos de tiempo, ¿vale? No voy a entrar en esto. Pero fíjate que Dios no lo crea todo de golpe. Dice Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y lo crea en 7 días como parte de un proceso. Y Génesis 2:1 dice, y así terminó Dios los cielos y la tierra. No crea algo de golpe como un producto final, sino que crea algo que pone una semilla, tiene todo el potencial de poder crecer y multiplicarse. Ni siquiera Jesús nació ya como un hombre adulto. Cuando vino, nació como un pequeño bebé y necesitó 30 años para llegar a estar preparado para el propósito que tenía por delante. Todo lo que permanece no se crea, sino que se construye. Las cosas que ocurren de repente normalmente son accidentes. Las cosas que ocurren de repente, en un momento, en esta vida, normalmente son accidentes. Normalmente son cosas malas, pero las cosas que permanecen normalmente se construyen, se desarrollan, permanecen, se desenvolupan, ¿no?, como dicen. Y si son de Dios, normalmente los accidentes, cosas que ocurren de forma, ¿no?, repentina, si son de Dios, normalmente es para que tú tomes una decisión que permanezca después de ese suceso. Dios no hace nada por accidente. Y esta iglesia no va a crecer por accidente. Pero Dios ha puesto una semilla, ha puesto el potencial para poder desarrollarse y multiplicarse hasta que Él quiera. Lo que Dios crea no es el producto final, sino una semilla que tiene potencial de desarrollarse para lograr grandes cosas. Y tanto ama Dios las cosas que crecen, que eso ha impregnado el diseño de todo lo creado. Porque todo lo vivo está diseñado para multiplicarse. Me gustaría ir a Génesis 1. Quiero ir un momento al libro de Génesis y estaremos viendo unos versículos en el libro de Génesis. Todo lo vivo está diseñado para multiplicarse. Y quiero ir a Génesis 1. Si no lo encuentras, es la primera página de la Biblia, ¿vale? Génesis 1, versículos 11 y 12. No voy a poner todos los versículos en pantalla, los quiero ir leyendo de la misma Biblia, pero como me voy a quedar en el Génesis, creo que lo iremos encontrando. Génesis 1, del 11 al 12, dice: Dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. ¿Qué palabra es la que se repite? Semilla, ¿vale? Dios no solamente creó, Dios no solamente hizo que surgieran las cosas, sino que puso semillas en todo lo creado para que pudieran multiplicarse y de fruto. Significa que Dios no lo crea todo, crea el primero, y si el primero no se multiplica, el primero muere, ¿sabes? Tiene el potencial de crear, de recrear, de multiplicarse.
Y avanzamos un poquito más. Génesis 1, el versículo 20. Dijo Dios, todo aquí con Dios ama las cosas que crecen en la mente, que rebosen de seres abundantes, de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. La palabra está rebosar, literal, dice que produzcan abundantemente, literal. Y creó Dios, versículo 21, los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven, y me encanta la versión internacional que dice, y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie, y Dios consideró que esto era bueno, y Dios le dio una bendición a todos estos animales. Dice, sed fructíferos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Ya no solamente tienen la capacidad, sino que les da la responsabilidad a los animales de que tienen que multiplicarse, de que tienen que llenar toda la tierra, todos los mares, ¿no? Cuando habla el versículo 24, que produzca la tierra seres vivientes, de nuevo, producir, multiplicar, ¿vale? A rebosar, seres vivientes, animales domésticos, animales y reptiles según su especie, y crea todo esto. Luego crea al ser humano, versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo, otra vez bendición, con estas palabras, sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, y también les dice, yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento. Es decir, si no nos queda claro, ¿no?, que la responsabilidad de todo lo creado, de todo lo vivo, es multiplicarse. No solamente tiene la capacidad, sino que es su responsabilidad hacerlo, pero además Dios te dice que es una bendición. Ser fructíferos, multiplicarse, es una bendición de Dios, es un deseo de Dios para el ser humano, que se multiplique, que crezca, que madure y llene toda la tierra. Ya en el capítulo 1, ¿cuántas veces todo lo que crea Dios tiene la capacidad de multiplicarse? ¿Cuántas veces lo vemos? Y esto podemos pensar, bueno, es que es la creación. Pero cuando sigues avanzando en el libro, ves que es una idea que a Dios no se le va de la cabeza. No es algo que Dios se olvide fácilmente de ese tema. Y cuando después del diluvio, me gustaría ir a Génesis 8, son versículos que voy a ir leyendo, entonces si no tienes Biblia o no quieres perderte para anotarlo, pues no pasa nada, lo voy a ir leyendo. Génesis 8, 17, después del diluvio, que salen todos los animales del arca y todos los seres vivientes, etc., dice Génesis 8, 17, saca también todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado, todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y que llenen la tierra. De nuevo, vuelve a darles esa responsabilidad, ese mandamiento. Sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra. Me gustaría avanzar al capítulo 9, versículo 1, lo tendréis en la misma página. Dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7 del mismo capítulo. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos. Sí, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Nos queda claro algo que está en el deseo, en el corazón de Dios desde el principio? Génesis es un libro de principios que marca la tonalidad de lo que Dios va a querer hacer en el resto de la Biblia, en el resto de la historia. Y el Génesis es un libro de principios y te está hablando de todo esto. Y avanzando un poquito más a Génesis 12, ya terminaré con Génesis en esta parte. Dios llama a Abraham. Dice, Abraham, sal de tu tierra. Haré de ti, ¿qué? Una gran nación. Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios, nosotros veríamos en Abraham un hombre, solo un hombre, mayor y con una mujer estéril. Pero Dios, cuando miraba a Abraham,
veía una nación. Veía una descendencia tan numerosa como estrellas en el cielo. Esto lo vimos la semana pasada. Dios levanta tu mirada. Y en un momento donde era imposible de creer, Dios levanta la mirada de Abraham y le dice, mira las estrellas, esto es lo que quiero hacer contigo. Dios veía a Abraham y Dios veía a todos los que vendrían detrás de él. Así como Dios ve nuestra iglesia y también ve todos los que vendrán detrás de nosotros. Dios no solamente mira lo que ve ahora, que eso es en lo que nos fijamos nosotros, los hombres y mujeres. Dios mira todo lo que ha puesto en nuestro corazón y todo lo que puede llegar a ser. Haré de ti una gran nación, porque ese es el propósito de Dios. Todo lo vivo está capacitado para multiplicarse y tiene la responsabilidad de hacerlo. Y es algo que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos, pero es un principio que pertenece al reino de Dios. Porque el reino de Dios está diseñado para multiplicarse. El reino de Dios está diseñado para multiplicarse. ¿Cuántas veces en la Biblia, cuando se habla del reino de Dios, habla de algo que crece, habla de algo que aumenta, algo que se desarrolla, ¿no? Algo que crece? Y quiero hablarlo desde 3 puntos, iré muy rápido, solo lo voy a mencionar, pero en Proverbios, un versículo que ha estado dando vueltas a mi mente esta semana, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sí que es verdad que todos tenemos altibajos, pero la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y Proverbios es un libro de principios, es un libro que marca el tono, que luego nosotros estaremos más afinados o menos afinados en los días que ponemos en práctica, pero Proverbios es un libro que te da el principio. Y luego Eclesiastés te pone en contraste con la realidad, ¿no? De lo que vivimos y de cosas que a veces no tienen sentido. Pero los principios del corazón de Dios están en Proverbios. Y la senda del justo, el camino que Dios ha preparado para sus hijos, es un camino que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque el propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia brille, que la iglesia ilumine, que la iglesia esté en alto y que alumbre con la luz de Jesús a los que no le conocen todavía. Y quiero avanzar a las parábolas. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que siendo semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas, y luego se hace árbol, y al final las aves vienen a anidar en sus ramas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que tiene el potencial de no parar de crecer y siempre lo hace al mismo ritmo. El reino de los cielos es semejante a una mujer que cogió una medida de levadura y la puso en una masa hasta que la levadura fermentó y hizo leudar toda la masa. Algo que crece, algo que va afectándolo todo, algo que aumenta, que se multiplica. La parábola de los talentos. Dios da a cada uno según su capacidad. ¿Y cuál fue el único que no produjo nada? El único que no usó lo que Dios le había dado. A uno le dio 10 monedas y produjo otras 10. A otro le dio 5 y produjo otras 5. Pero a uno le dio 1 y tuvo miedo de perderla, no la usó. Y fue el único que no produjo nada de más. Lo que nos enseña es que si trabajas, se multiplica. El único que no produce nada es el único que no hizo nada con lo que se le había dado. Así que no importa lo que has recibido ni cuánto has recibido, sino cuánto pones en práctica o cuánto usas lo que Dios te ha dado. Esa parábola, cuando estudias en ella, es, si yo uso lo que Dios me ha dado, vamos a dar fruto con ello. La parábola tan famosa del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y sembró junto al camino, sembró entre espinos, sembró en un terreno con pedregales y sembró en buena tierra. No todas dan el mismo fruto, porque dice la buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. No todos vamos a dar el mismo fruto, pero todos dan fruto.
pero todos se multiplican, incluso en las tierras malas. Es curioso esto, incluso en las tierras malas, independientemente de la tierra, la semilla siempre brota, porque la semilla es efectiva. La semilla viene del corazón de Dios, de la palabra de Dios. La semilla es efectiva siempre, incluso en las malas tierras. Y ves las parábolas y Dios te está hablando de fruto. Él lo que espera encontrar en su iglesia es fruto. Y no quiero entrar en más parábolas que asustan un poco más. Las estudiamos con los chicos el miércoles y da miedo cuando él va, la parábola de la viña, ese que va a buscar y no encuentra fruto en ella. Y están ahí discutiendo si tienen que cortarla o no. Da miedo. Pero lo que te dice es, si lo pones, si lo usas, lo que Dios te ha dado, va a dar fruto. Ese es el principio, ese es lo que está escrito. Y quiero irme también a Jesús. Dice Marcos 1:38, de repente Jesús está predicando en su ciudad y es de madrugada, él se ha ido a orar y de repente toda la ciudad y sus discípulos le están buscando y le dicen, Jesús, todo el mundo te busca. Y Jesús, cuando ya tenía un lugar donde predicar, un lugar donde servir, un lugar donde poder hacer grandes milagros y grandes cosas, Jesús dice, vámonos de aquí. Aquí ya he sembrado. Vámonos a otras aldeas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. No vino para quedarse solo en un lugar ni trabajar con unos pocos. La visión de Jesús era poder llegar más allá, siempre más allá. Juan 10:10 dice, he venido a daros vida y vida en abundancia. No solo ha venido a salvarnos, vino a salvarnos, pero luego nos da su Espíritu Santo para que vivamos como hijos de Dios, como si fuéramos el mismo, andando con el Espíritu Santo. Y otro texto que me gusta, me hace pensar mucho. Juan 12:24, Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y Jesús lo demostró esto muriendo en la cruz, y Él produjo mucho fruto. Porque Jesús no murió por uno, murió por todos. No solo para que se salven unos, sino para que se salven todos. Y dice 1 Timoteo 2:4-6, esta es la voluntad de Dios, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la gloria de Dios. El deseo de Jesús, dar fruto, que la obra que Él ha hecho llegue al máximo de personas posible. Y Jesús no murió por uno, murió por todos, no solo para que se salven unos, sino para que se salven todos, los que van a aceptar el Evangelio y los que no lo vayan a aceptar, pero murió por ellos, para alcanzar a cuantos más fuera posible. Y antes hemos hablado de Génesis 1, ¿cómo empieza la Biblia? Con árboles que dan semilla. Pero ¿cómo termina la Biblia? En Apocalipsis 22, la Biblia empieza con árboles que dan semilla, pero la Biblia termina con un árbol que da 12 cosechas al año. En la Nueva Jerusalén corre un río y a los dos lados del río está el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año. Dios ama las cosas que crecen. Dios quiere que la semilla que Él ha plantado dé el máximo fruto posible, que lo que Él quiere hacer llegue al máximo de personas, porque Él desea que todos sean salvos y que todos lleguen a la Nueva Jerusalén, al cielo. Porque la Biblia empieza con un Edén solo con Adán y Eva, pero termina con un cielo con miles de millones de personas. Dios ama las cosas que crecen. Dios quiere multiplicar su semilla, su palabra en los corazones. Y lo que Él ha puesto en nosotros dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso la iglesia está diseñada para multiplicarse. El propósito de Dios para la iglesia es que se multiplique. Hechos 1:8. Recibiréis poder
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Esta era la visión de la iglesia. La visión de la iglesia, si tuvieran que escribir su proyecto de iglesia en el libro de los Hechos, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Este es nuestro proyecto, esto es lo que vamos a hacer. Está bien Antioquía, pero Pablo no nació para quedarse en Antioquía. Mira más allá, Pablo, mira más allá. Y todo eso, ¿no? El libro de Hechos mismo empieza en Jerusalén y termina en lo último de la tierra. En la ciudad más importante del reino conocido de ese entonces, Roma. Cómo va ampliándose, ¿no? Al igual que Dios puso en el ser humano la capacidad de reproducirse, en Génesis 1, también nos dio el Espíritu Santo para que podamos establecer el reino de Dios allá donde vayamos. Que podamos multiplicarnos, sed fructíferos y multiplicarnos, al igual que en Génesis, pero para que nazcan otros hijos de Dios. Hasta que, y me encanta este texto de Habacuc, hasta que toda la tierra sea llena de conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Es la visión de Dios, que toda la tierra le conozca, como las aguas cubren el mar, así todas las personas sean llenas de conocimiento de Dios. Y el mismo llamado que recibieron Adán y Eva, lo ha recibido también la Iglesia. En esta famosa comisión de Mateo 28, id por todo el mundo, id a todas las naciones y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, sed fructíferos, multiplicaos y llenad toda la tierra. Algo que estaba en el corazón de Dios desde el principio y que marca la tonalidad de toda la Biblia es que la iglesia siempre crece. Siempre crece y Dios desea que las cosas crezcan. Y esto permaneció en el corazón de la iglesia, tanto que cuando Pablo se va a morir, el apóstol Pablo está a punto de morirse y escribe la última carta a su discípulo Timoteo, de todas las cosas que le dice, segunda Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Multiplícate, Timoteo. Lo que tú has recibido, siémbralo en otro, pero enséñale a que él tiene que sembrarlo en otro también. No, que tu fe no muera contigo. Pasa al testigo. No, multiplícate. Es el deseo de la iglesia, lo que el Espíritu Santo iba levantando esa mirada. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Así que después de toda esta reflexión, llego a la conclusión que quiero compartir con todos vosotros en esta mañana. Y con toda la fuerza lo quiero decir. La multiplicación es voluntad de Dios. Que la iglesia se multiplique es voluntad de Dios. Está en el corazón y el deseo, el anhelo de Dios es que la iglesia se multiplique. Que alcance, que llene la tierra, que lo que Jesús ha hecho, no haya nadie, absolutamente nadie en el mundo que no tenga la oportunidad de escucharlo, de ser salvo y de vivirlo, ¿no? Es decir, y no comparto el mensaje de hoy para traer carga a nuestro corazón por la falta de fruto. Porque a lo mejor dices, bueno, yo no me he multiplicado. No sé si alguien ha conocido el Evangelio por mí, o no sabemos esta iglesia, ¿no? Si nos hemos multiplicado o no, viendo la historia de los últimos años. Y no traigo este mensaje para traer carga por la falta de fruto, sino a traer convicción en nuestro corazón de los planes que tiene Dios para nuestra iglesia. Convicción en el corazón de lo que Dios planea hacer con nosotros. Y hay muchas cosas que yo no sé de los planes de Dios. Y como hemos hablado al principio, en verdad prácticamente lo desconocemos todo. Pero sé una cosa, que Dios quiere que la gente sea salva, que Dios quiere hacerlo a través de nosotros y que nos ha dado el Espíritu Santo para que seamos efectivos en este trabajo.
Y Dios quiere hacerlo. No te da una tarea. ¿Quién siembra para no cosechar nada? ¿Por qué nos envía Dios a predicar no esperando recoger ningún fruto? Dios desea que la iglesia se multiplique y la multiplicación es voluntad de la iglesia. Que la iglesia dé fruto, que la iglesia crezca, es voluntad indiscutible de Dios. Si no crece, si no se multiplica, miremos si está bien. Miremos si está bien, si la tierra está bien, si hay alguna plaga, si hay algo. Pero si la iglesia está como debe estar, la iglesia da fruto. Y cuando hay árboles en la Biblia que no dan fruto, el viñador mira qué pasa con el árbol. Y lo investiga, lo limpia, lo poda. Juan 15, ¿no? Es decir, a la rama que no da fruto la corta, pero la que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Está en el deseo y el corazón de Dios que nos multipliquemos. Es voluntad indiscutible de Dios. Y como decíamos la semana pasada, donde no hay visión, el pueblo se pierde, el pueblo se extravía, el pueblo se desenfrena y el pueblo que anda en círculos acaba cayendo, porque la rutina siempre acaba en pecado. Pero, ¿qué pasa cuando tienes visión? Quien tiene visión, primeramente tiene una oración. Quien tiene una visión correcta, tiene una oración contestada. Y por eso quiero ir a un texto que me da, conociendo que la voluntad de Dios, ¿vale? Hay muchas cosas y muchos detalles, ¿vale? Estamos hablando de la iglesia en general, conociendo que la voluntad de Dios es que nos multipliquemos, que demos fruto, que la gente conozca al Señor. Hay un texto que me encanta. Y quiero ir a 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta cuando la compartí en la célula el jueves, se calmaron bastante. Porque vemos que esto es propósito de Dios. Pero cuando leemos este texto, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Quien tiene una visión correcta, tiene una oración contestada. Y si conocemos la voluntad de Dios, oramos por ella y trabajamos por ella en base a este texto, es imposible que nada suceda. Es imposible que nada suceda. Conociendo la voluntad y el deseo del corazón de Dios, orando fervientemente, esa palabra Reina Valera, fervientemente, orando por eso y trabajando por ello, es imposible que nada suceda. Y tenemos que ver nuestra iglesia con lo que tiene, pero con las semillas que Dios ha puesto de lo que puede llegar a ser. Los hombres se fijan solo en las apariencias, pero Dios ve el corazón y Dios ve más allá. Lo que Dios puede hacer cuando esa semilla se pone en sus manos. Entonces, quien tiene una visión, tiene una oración. Y ahora sí, quien tiene visión, tiene trabajo. Quien tiene una visión, tiene trabajo, tiene algo que hacer, tiene una responsabilidad. Cuando Dios le dice a Adán, sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra, pues los hijos no se hacen por fotosíntesis, no ocurren por accidente. Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, ese es mi mandato. Ahora, pues id y disfrutadlo, ¿no? O sea, haced los hijos. Es decir, Dios nos da esa visión, nos da ese llamado, id y haced discípulos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ninguna promesa de Dios justifica una actitud pasiva y dejada. No, así como es voluntad de Dios, bueno, Dios ya lo hará. Como tengo la promesa, pues bueno, me espero aquí sentado a que ocurra. No, Dios ha puesto una visión en tu camino, en tus ojos, para que pongas a trabajar tus manos, para que pongamos en funcionamiento lo que Dios ha dado, ¿no? Ninguna promesa de Dios, ningún conocimiento de su voluntad nos exime de responsabilidad en lo que nosotros tenemos que hacer.
Y hay un texto de Proverbios que me encanta, que lo parafraseo. Dios no redirige los pasos del que no da ninguno. Dios no redirige los pasos del que no da ninguno. ¿No? Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los guía el Señor. Pues el que no da ningún paso, Dios no redirige nada. Pero cuando uno pone en funcionamiento esto, Dios no quiere que, como es voluntad de Dios, me espero aquí sentado, sino, como es voluntad de Dios, trabajo con mayor confianza. Como es voluntad de Dios, oro con mayor seguridad y con mayor paz. ¿Cómo vivirías sabiendo que estás en el lugar donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer? ¿Nunca te has sentido así? No sé si este es el lugar y no sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¡Qué paz! Por Dios, qué paz. Tengo total confianza y paz en mi vida, que estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. ¿Alguien querría esto? O sea, es decir, qué tranquilidad con tu vida, con tu propósito, con todo. Pero cuánta paz habría en tu vida, cuánta alegría en tu manera de trabajar. ¿Cuál es entonces nuestro trabajo? ¿Vale? ¿Qué es lo que cuál es nuestro trabajo entonces como iglesia? La iglesia tiene trabajo y para hablar del trabajo quería hablar del fundamento, ¿no? de toda la visión y todo lo que hemos compartido, ¿no? Y en primer lugar, Dios tiene sus planes, nosotros tenemos nuestro trabajo, ¿vale? Pero primero hay un trabajo hacia adentro. Y quiero ir al texto de Isaías. Isaías 54. Versículos 2 y 3 dice, ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te pongas límites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia conquistará naciones y poblará ciudades desoladas. Cuando en este texto Dios está hablando de que el pueblo se va a multiplicar, que su descendencia se va a multiplicar y que gran cantidad de personas van a venir, y antes de que vengan le da una responsabilidad. ¿Cuándo tiene que ensanchar la tienda? ¿Cuándo tiene que desplegar las cortinas, ensanchar el espacio de su tienda, alargar sus cuerdas, reforzar sus estacas? Lo está pidiendo antes de que vengan. Y antes de que ocurra, antes de que haya la multiplicación, Dios está pidiendo que se prepare el espacio para recibir a los que están por venir. Y eso ocurre a todos los que van a tener un bebé. Cuando nace el bebé es cuando haces la habitación. Cuando nace el bebé es cuando compras la cuna. No, lo tienes todo preparado antes. Porque en tu visión, en tu corazón, en tu entendimiento, sabes que eso va a venir. Y tú ya estás preparado para que cuando ocurra no te pille por sorpresa todo lo que vas a necesitar. Estudias todo lo que vas a necesitar. Escuchas a pediatras, escuchas a lo que sea. Porque tú quieres darle lo mejor a ese bebé y te preparas de antemano. Pues lo primero que tenemos que hacer es un lugar completamente preparado para recibir todo lo que Dios quiere hacer. ¿No? Es decir, prepararse para recibir lo que está por llegar, hacer reformas internas, fundamentos que permitan que la iglesia crezca sin derrumbarse. Conocemos la voluntad de Dios, pero es que es peligroso conocer la voluntad de Dios y no prepararse. Hay un texto, y eso lo apuntáis ahí tranquilamente, Lucas 12, 47, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se preparó, recibirá muchos golpes. El siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo nada, conociendo lo que Dios quería hacer, no se preparó, pues recibirá muchos azotes, dice. Vivirá las consecuencias de hacerlo tarde, de hacerlo. Hoy tenemos invitados a comer a casa y es increíble. Yo me voy de casa, que tengo que venir antes a preparar, y antes de irnos ya Loida tiene la mesa ya puesta. Tiene todo la casa ya ordenada, etcétera y tal, y está la mesa puesta, y ya cuando llegamos ya está. Así que no hay ninguna sorpresa para los que venís. Pero me encanta, como va a haber trabajo, yo ya soy previsor y lo hago antes. Y tenemos que empezar a preparar la iglesia, a hacer reformas internas
para poder adaptarnos a todo lo que está por venir. Y tenemos la convicción de que habrá multiplicación, tenemos la convicción de que habrá personas que Dios va a tocar sus corazones y queremos llegar a ellos y atenderlos correctamente. Habrá familias, vendrán niños y habrá carritos. ¿Y qué lugar preparamos para los carritos? Todo eso hay que estar preparados para lo que está por delante. Nosotros, cuando lleguen, estaremos preparados para recibirlos. Y de ahí todos los cambios en reuniones, en forma de trabajar, en liderazgo, diferentes cambios, preparándonos para lo que está por delante. Porque si no pones un buen fundamento, la casa no puede crecer. Porque cuanto más crece, con más facilidad se derrumba. Es necesario poner una buena base, estar preparados. Y hay que hacer un trabajo hacia adentro. Y de ahí vienen todas las reformas internas y cambios en lenguaje, en formato de música, formato de reunión. Todo para poder prepararnos para lo que está por delante. Y al igual que hay un trabajo interno, venga, adivinadlo, un trabajo hacia afuera. Y quiero volver a Mateo. Mateo, lo podéis leer en pantalla, dice, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. ¿Cuál es la primera palabra? Id. No dice venid. No dice venid a la iglesia. No dice venid. Dice id y haced discípulos. ¿De quién es la responsabilidad de hacer los discípulos? ¿De los que deciden ir o no ir? De nosotros. Entonces, la primera responsabilidad que asumimos como iglesia es la responsabilidad de alcanzar. Es la responsabilidad de alcanzar al que no conoce a Jesús y de alcanzar al que, conociendo a Jesús, se conforma con vivir una vida tibia. Y tenemos la responsabilidad de hacer discípulos, de los que no conocen a Jesús y de los que lo conocen, pero lo miran sentados en el banquillo. Y queremos ir. Los discípulos no ocurren por accidente, al igual que los hijos no nacen por accidente. No te vas a encontrar por sorpresa que te has quedado embarazada. Algo has hecho. Bueno, no sé que seas María, ¿no? Pero algo has hecho, hija. ¿Sabes? Es decir, algo ha pasado ahí. Los hijos no nacen por accidente, al igual que tampoco se hacen discípulos. Y dice, haced discípulos bautizándolos y enseñándolos a obedecer. Y esto de bautizándolos a mí me habla de sumergir, no es solo de, bueno, pasas por el agua y luego venga, hasta luego Lucas, para tu casa, sino a sumergir a esa persona en Jesús. Sumergir a esa persona y todo lo que es, todo su corazón, sumergirlo, bautizarlo, ¿no? Que llene por completo toda su vida. Estoy aquí impidiéndote que no veas. Impidiendo ¿no? Pues que esa persona conozca, no hay que sumergirlo. Y enseñándoles a obedecer. ¿Y qué les acaba de mandar en este mismo versículo? ¿Qué es lo primero que les dice? Id y haced discípulos. Tenemos que alcanzar, discipular, pero ¿qué tenemos que enseñar? Que tienen que ir y hacer discípulos. Dios, no estamos llamados solos a alcanzar a la gente, sino también a enviar a la gente. Dios trae personas, pero no para que nos las quedemos, sino para que las preparemos en su nombre para sus propósitos. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el campo ya está listo, faltan los discípulos. Y eso es lo que Dios pone en nuestro corazón de hacer. Que todo el que conozca el Evangelio y todo el que Dios pase por esta comunidad arda en deseos de servir a Jesús con todo lo que tiene, con todo lo que hay en su corazón. Que no quiera mirarlo. Si Jesús está ahí, yo quiero estar lo más cerca posible, en primera línea, y abrazar lo que Él desea, como hablábamos la semana pasada. Entonces, esa es nuestra misión como iglesia. Alcanzar, discipular y enviar. Y cuando hablamos de enviar, no es solamente a un llamado a tiempo completo o a evangelizar en las calles, etc. Entendemos que cada persona es como un jardín y entonces cada persona es una flor diferente, que tiene una semilla diferente y que va a dar un fruto diferente.
Y lo que Dios pone en nosotros es el corazón y la responsabilidad de ver qué es lo que Dios pone en las personas y dónde tienen que ser enviadas. Algunos serán enviados a otro país, otros serán enviados a un ministerio de adoración, a un ministerio con niños, a un ministerio de ayuda social, a un ministerio de ¿qué? ¿Qué es lo que cuando el Evangelio produce algo siempre? Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en ti y hace un trabajo y a esas semillas que Él está poniendo, ¿qué es lo que brota? ¿Qué es lo que hay? Hay diferentes ministerios en la Biblia también, ¿no? Entonces, y diferentes dones. Y a veces tenemos que verlo antes de que la misma persona lo vea. Y cuántas veces las personas que cantan se habrían visto cantando y dicen, yo soy capaz de hacer esto, cuando hace 3 meses no se atrevían ni a orar en público. Y tenemos un ejemplo en el grupo de alabanza. Y hay gente que diría, yo es que no me veo, pero es que a lo mejor esa semilla tú no la ves, pero que te acompaña sí la ve. Porque no miramos solo la fachada, sino lo que hay en el corazón. Entonces, a veces no nos imaginamos en ciertas cosas, pero el Espíritu Santo a lo mejor te está diciendo, oye, puedes ir más allá. Y no hablamos a un solo llamado específico, ¿vale? A una sola cosa y a todos ahí en la calle. Cada uno con lo que Dios esté poniendo en su corazón. Pero queremos enviar a la gente. Como dice, los hijos son como flechas en manos de un guerrero. Eso dice un salmo. Los hijos son como el hijo es la flecha. El que mira la diana es el padre y la madre. Son los que miran la diana, son los que le dan el impulso y los que luego le dejan marchar para que la flecha llegue a dar a la diana. Pero hay que dar el impulso a las personas, ¿no? Y entonces, como iglesia, queremos que la gente conozca a Jesús. Pero no queremos solo que lo conozcan, sino que sean bautizados, sean sumergidos en el amor de Jesús, sean transformados en todas las áreas de su vida, de forma que empiece a brotar, las semillas empiecen a brotar y a dar un fruto, y los podamos enviar a donde sea necesario, sea aquí, sea en otro lugar, pero poder dar un destino y enviarlos. Entonces, creo que este era el último. Quiero repasar la visión de iglesia que compartimos la semana pasada. Queremos ver discípulos apasionados de Jesús que tienen todo lo necesario para cumplir su llamado en esta tierra. Queremos ver discípulos apasionados, no solo gente que conoce a Jesús, gente que Jesús tiene su corazón, pero también tiene sus manos, discípulos, y que tienen todo lo necesario, eso corre de nuestra cuenta. Formación, ayuda, sostenimiento. Lo que han hecho conmigo, yo quiero hacerlo con otros. Las puertas que habéis abierto para que podamos estar nosotros sirviendo, y también Zope y Ari en este año, las puertas que habéis abierto, esa es responsabilidad de la iglesia. Yo quiero hacer esto con otros, porque tengo la convicción de que de entre nuestros jóvenes Dios va a levantar otros, y de los que están por venir, y somos nosotros que podemos darle todo lo necesario. No siempre será dinero, será formación, apoyo, otras cosas, recursos. Pero queremos hacer todo esto, cada uno según su llamado, como pone ahí. Lo que es cumplir su llamado, pues no será el mismo llamado para todos, pero que tengamos el discernimiento para poderlo ver. Entonces, la iglesia tiene trabajo. Y tengo total seguridad de que conociendo la voluntad de Dios, orando por ella y trabajando por ella, es imposible que nada suceda. Trabajando por esto, que vemos que desde el primer capítulo al último está en el corazón de Dios, y orando y sumergiéndolo en oración y en el Espíritu Santo, estoy completamente convencido con toda la autoridad de que es imposible que nada suceda. Así queremos trabajar, iglesia, así queremos servir a otros, creyendo que el trabajo que hacemos dará fruto y se va a multiplicar. Quien tiene una visión, tiene trabajo. Así que oremos con plena certeza de que es voluntad de Dios que nuestra iglesia se multiplique. Oremos con tranquilidad y con paz y trabajemos con confianza de que la palabra no volverá vacía. Abramos nuestra boca, ofrezcamos nuestras manos, abramos el corazón, porque vamos a ensanchar la tienda y esperamos que vengan muchos. Si conocemos la voluntad de Dios, oramos por ella y trabajamos por ella, es imposible que no suceda nada. Jesús,
Vemos tu corazón y yo no quiero que haya personas por las que tú has muerto que no sepan que tú has muerto por ellos. No queremos, papá, que el fruto se lo queden solo algunos, que la obra de Jesús en la cruz sea solo por algunos. Si tú moriste por todos, que podamos alcanzar a todos y que tengamos la tranquilidad y la confianza de que si sembramos, cosecharemos. Que si hablamos a la gente, la palabra de alguna forma minará toda la piedra y llegará al corazón para salvación. Ayúdanos a creer que tenemos un Espíritu Santo que nos capacita y nos prepara para que nuestras palabras sean efectivas, nuestro trabajo sea eficiente y las personas puedan levantar su mirada para verte a ti. Ayúdanos a ser una iglesia con visión, pero una iglesia que trabaja, que se preocupa por otros, que pone sus manos, sus pies, no tiene temor a ensuciarse y que tiene la plena convicción de que el Evangelio es suficiente para transformar la vida de cualquier persona, para liberar, para sanar, para restaurar, para traer perdón, para traer restauración de cualquier tipo de situación complicada, de trauma. En el nombre de Jesús, no nos avergonzamos del Evangelio, sino creemos que tiene poder de Dios. Y ayúdanos a movernos como iglesia, como una iglesia que sabe que la semilla que tiene en las manos tiene poder. Ayúdanos, Señor, a sembrar creyendo que habrá fruto, que la semilla es increíble, que tu amor abraza a la semilla en el corazón de la gente para que crezca y brote y dé fruto. Papá, ayúdanos a prepararnos con visión por todo lo que está por delante. Ayúdanos a hacer todas las reformas internas. Rompe con todo nuestro legalismo. Rompe, Señor, con todas nuestras estructuras. Que podamos prepararnos, Señor, para levantar una siguiente generación de discípulos. Queremos que el Evangelio permanezca y perdure. No queremos que la fe termine con nosotros. Queremos pasar el testigo a otros. Somos parte de una historia que termina en Apocalipsis 22. Miles de millones adorándote y todo empezó con uno que tú creaste. Y hoy creemos que aunque somos pocos, tú nos has dado el potencial para multiplicarnos y llegar a ser muchos. Y no nos interesa tanto cuántos somos en la iglesia, sino cuánto hay de ti en cada uno que hay en la iglesia. Cuántos discípulos, cuánta gente que tienes no solamente su corazón, sino tienes sus manos, su tiempo, sus pensamientos, su dinero, para servirte y amar a los demás como Jesús nos amó a nosotros. Señor, ayúdanos, multiplícanos, Señor. Sabemos que es tu voluntad y te entregamos nuestro trabajo, nuestra visión y lo que tenemos por delante como iglesia. Lo abrazamos, Señor. Soñamos por ello. Que no vamos a morir y quedarnos solo nosotros, sino que el Evangelio va a perdurar en esta ciudad, que va a perdurar en nuestras familias y va a traer vida y vida en abundancia. Lo creemos en el nombre de Jesús y te damos gracias.